Señor, para ver qué es lo que tenía Él para durante todo este año. El Espíritu Santo siempre tiene una línea muy específica de los propósitos de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Y me daba 4 palabras, 4 letras que empiezan con R-E. Y me decía el Señor, este es un año de reubicarnos, no solamente en la visión, sino en la meta que nos hemos propuesto como hijos de Dios, como familia de Cristo. Reubicarnos en la visión. Y luego también me decía que es un año para reproducirnos, un año de reproducir, de dar fruto, de no quedarse estáticos, de seguir caminando hacia los propósitos de Dios, de anhelar conocerle más y de reproducirnos en otras personas, que las demás personas quieran caminar con Cristo por el ejemplo que nosotros damos, reproducirnos en el llamado, en el ministerio, como padres, como madres de familia, como hijos de Dios. Pero que también era un año de restituir. Dios quiere restituir lo que el enemigo ha querido robar de nuestras vidas, lo que el saltón, el revoltón, la langosta ha querido tomar para sí. Es un año en que Dios va a restituir. Si tú tienes problemas económicos, situaciones adversas, relaciones rotas, etcétera, Dios va a restituir si tú, por supuesto, confías en Él. También es un año de una mayor revelación del amor del Padre, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a sus hijos. Entramos a una dimensión sobrenatural mayor, conociendo a ese Dios que es un Dios de propósitos y siempre tiene un propósito para nuestra vida. Y por supuesto también, y esto nos toca a nosotros, es un año de reconciliación. Reconciliarnos de esas situaciones que nos han estado afectando y que nos han estado impidiendo recibir la bendición de Dios. Una vida reconciliada es una vida que trae bendición. Así es que piensa en tu corazón si hay alguien o algo con que tengas que reconciliarte para que Dios cumpla su propósito en este año. Bien, bueno, pues quisiera compartir un mensaje como ustedes lo ven ahí. El tema es el corazón amoroso del Padre. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es un Dios amoroso? Dios es la esencia del amor. Él nos ha creado con amor para tener una comunión íntima con Él. Ese fue el principal propósito por el cual nos creó a cada uno de nosotros. También nos creó para reproducirnos, para multiplicarnos, para enseñorear sobre la tierra. Y ese propósito no ha cambiado ni cambiará nunca. Ese corazón amoroso del Padre quiere traer restauración y sanidad a nuestras vidas. Y en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, nos dice la palabra: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Creemos en tu palabra, creemos en tu fidelidad, Dios Todopoderoso, en que no solamente tú quieres que nos mantengamos en salud, que tengamos un cuerpo saludable, sino que también tengamos relaciones saludables. Tú vienes a mostrarnos y a revelarnos abundancia de paz y de verdad. Tú vas a traer medicina a situaciones que tienen que ser tocadas, que tienen que ser restauradas y sanadas, porque tú eres un Dios de amor. Gracias por ese amor tan persistente que has tenido con cada uno de nosotros, un obstinado amor por la humanidad. Y Señor, aquí estamos para recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Danos oídos dispuestos. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y para comprender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué a Dios se le ocurrió que naciéramos siendo bebés? ¿No hubiera sido más fácil que nos hubiera creado como Adán y Eva, ya grandecitos? Pero Dios siempre sabe por qué son las cosas. Él quería que cada uno de nosotros naciéramos siendo bebés
inseguros, dependientes, porque confiaba que íbamos a ser creados en un hogar amoroso, con una familia estable, y que íbamos a tener ese proceso que es necesario para todos, porque ¿verdad que todos estamos en un proceso? ¿Verdad que Dios todavía no termina con cada uno de nosotros? Él inicia la obra, pero la va perfeccionando. Y por eso quiere que aprendamos a depender de Él en cada momento y en cada situación de nuestra vida, desde que fuimos pequeñitos. Pero no siempre fue así. No siempre tuvimos unos padres amorosos o tuvimos todas las facilidades para crecer sanamente. De hecho, Jesús, cuando Él se hizo hombre, cuando vino a esta tierra, vino también como un bebé y fue creciendo, como dice la palabra, en estatura. Esto está en Lucas capítulo 2, verso 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tú has estado creciendo, y qué bueno que aquí hay adolescentes que están escuchando este mensaje. ¿Estás creciendo como Jesús lo hizo? En sabiduría, en entendimiento, en gracia para con Dios, o sea, un testimonio correcto, en gracia para con los hombres y en estatura. Quizás no del todo. Desgraciadamente, muchos hogares no están cumpliendo con este propósito de Dios, de criar a los hijos en un ambiente estable. Padres que han abandonado los hogares, padres que no son un buen ejemplo, padres que están produciendo en los hijos heridas y conflictos, de los cuales nuestros hijos se han sentido rechazados. Yo creo que es un tiempo muy importante para analizar cómo va nuestra vida, cómo estamos comportándonos como padres. Él nos ha confiado. Dice que cada bebé que nace, Dios está mostrando la confianza que todavía tiene en el ser humano. ¿Sí? Pero muchos hijos han sido creados en hogares disfuncionales, y seguramente aquí hay muchos de ustedes, con padres mal avenidos, con situaciones que produjeron, por supuesto, una mala figura paterna. Como que es más fácil podernos identificar con Jesús. Jesús nació, se hizo hombre como nosotros, murió en la cruz para redimirnos, para cambiar la maldición en bendición. Como que formó parte de la historia. Es un Dios con que nos es muy familiar relacionarnos, ¿verdad? Pero no con Dios Padre, precisamente por el concepto equivocado o por el mal testimonio de nuestro papá. Muchos adultos están viviendo en orfandad, sin identidad de hijos. Es muy difícil que puedan identificarse con Dios Padre, pero Dios Padre es Dios amor. Es la esencia del amor. ¿Por qué? ¿Por qué hay conflictos con la autoridad? Precisamente por ese mal testimonio. En una ocasión estaba un pequeñito dormido en su habitación tranquilo y llega el padre alcoholizado. De repente abre la puerta y empieza a golpear al hijo. ¿Qué razón había? El niño estaba plácidamente dormido. Abruptamente abrió la puerta y empezó a golpear al niño. Sin ninguna razón, bajo el influjo del alcohol. Esto afecta el que podamos tener confianza, que se pueda tener confianza en el papá. Y este mensaje va a ser más dirigido ahora al papá. Ya recibimos mucho nosotros las mujeres, yo creo que ahora también es importante que los papás puedan recibir algo de parte de Dios. Saben que en una ocasión una jovencita se acercó conmigo muy quebrantada y me dice, no puedo perdonar a mi padre. ¿Pero por qué no puedes perdonar? ¿Qué pasó? Dice, cuando yo era niña, apenas tenía como 5 años, mi padre me violó. Su padre la violó.
¿Y saben qué dijo este hombre? Yo tengo que estrenar a todas mis hijas. Parece increíble que haya estas cosas, pero es una realidad, desgraciadamente. Esta mujercita se convirtió en una prostituta. Se le tuvo que atender, tuve varias sesiones para que su corazón fuera limpiado, para que pudiera cambiar esa mala imagen. No podía acercarse a Dios, creía que Dios era cruel, que era malo, que no la había protegido, que no la amaba, por esa experiencia tan traumática que había tenido esta jovencita. Gracias a Dios ahora está felizmente casada, totalmente restaurada, precisamente por el amor del Padre. Pero ¿qué pasa cuando hay estos conflictos con la autoridad? Que se vuelve la gente rebelde, los hijos se vuelven rebeldes. Dice, el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado a ellos. Es muy interesante esto porque aunque se tengan resentimientos con las figuras de autoridad como son nuestros padres, al mismo tiempo hay un dolor, hay un quebrantamiento. Hay un tormento porque no pueden relacionarse como deberían de relacionarse con sus padres y se vuelven rebeldes. Y esto produce problemas muy serios. Yo creo que Dios está tratando con el corazón de cada uno de nosotros para que podamos no vivir de una manera independiente. Todos tenemos que ser seres de relación, ¿verdad? Dios nos ha creado para relacionarnos con las demás personas, ¿cierto? Para tener una vida en común, para caminar en amor, para formar una familia. Pero muchas veces se vive en desconfianza. Desconfianza por situaciones que hemos tenido que enfrentar día con día, por ser un hijo sin padre, porque el padre abandonó a la familia, porque fue un hijo no deseado. Todo esto trae consecuencias y promesas que muchas veces los padres hacen a los hijos y no las cumplen. Prometen cosas y nunca cumplen. Y en ocasiones esto hace que se desconfíe de Dios porque ¿cómo pueden creer en alguien que están viendo y que no cumple sus promesas y creer en un Dios a quien no ven? Entonces la relación con Dios es difícil cuando no han tenido una relación correcta con sus padres. En segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13, dice que aunque fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad que tenemos un Dios fiel? No importando cómo nos portemos nosotros, no importando si somos pecadores o si somos desagradecidos o somos infieles o no cumplimos lo que prometamos, Dios nunca nos deja de amar. Porque Él no puede cambiar su naturaleza. Es un Dios de amor y Él los ama con un amor entrañable. Y siempre está buscando que vengamos a Él, que busquemos su presencia, que nos relacionemos con Él, independientemente de todo lo que hayamos vivido en nuestra vida. Pero Dios quiere sanar el corazón y quiere transformar nuestra vida para que podamos afirmarnos en la fidelidad de Dios. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es un Dios que, aunque hagamos lo que hagamos, por supuesto, si nosotros hacemos algo incorrecto, Él no va a estar feliz, ¿verdad? Porque pudiéramos no ser aprobados. Como pasa con tus hijos. ¿Verdad que tus hijos no dejas de amarlos aunque sean traviesos y sean respondones y sean rebeldes? Es más, sientes carga por ellos y estás orando para que se conviertan, para que se transformen, para que cambien, para que dejen los malos caminos. Nunca dejas de amarlos. Pero no vas a aprobar una conducta incorrecta. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Él no va a aprobar una conducta incorrecta. Y muchas veces cuando nosotros estamos viviendo estas situaciones porque todavía hay heridas en nuestro corazón, porque tuvimos situaciones que nos afectaron en nuestra vida y esto nos está impidiendo recibir el amor del Padre. Dice Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Verdad que Dios es fiel? ¿Has visto la manifestación del poder de Dios? ¿Has visto la fidelidad de Dios en tu vida a pesar de que tú no has sido una persona muy fiel? Dios quiere revelarse de una manera más profunda a tu corazón para que podamos entender su esencia real. Si tú fuiste una persona víctima de violencia familiar, porque muchas personas han sido víctimas de ello, han vivido en un ambiente difícil. Yo conocí a una familia de 3 pequeños, de 6, 8 y 10 años. Llegaba la familia allá a la iglesia, al centro cristiano, de veras atormentados, angustiados, siempre estaban llorando, venían con moretones, uno venía con una pierna lastimada, siempre acercándose a buscar ayuda, a buscar que se orara por ellos, porque estos 3 hermanitos estaban atemorizados porque siempre están viviendo esta escena. Cuando ese padre también alcoholizado llegaba y golpeaba a su madre brutalmente delante de sus ojos. Cuando ellos querían defender a su mamá, también los golpeaban a ellos. Era una situación que ya no podían soportar, estaban temblando de miedo, estaban viendo continuamente cómo ese padre agresivo, no solamente física, sino verbalmente, estaba agrediendo a la familia, cuando tenía que ser el ejemplo de la familia. Porque el esposo, el padre, varones, debe de ser protector, líder, cabeza y proveedor. Y muchas veces no está cumpliendo con este rol y la familia, por supuesto, sufre consecuencias. La violencia nace en el corazón, está dentro del corazón de la persona, así como estuvo con Caín cuando se enfureció por la rivalidad que había, por el celo que tenía con su hermano y acabó matándolo. Esa violencia está metida en el corazón del ser humano y solamente cuando una persona tiene, como dice, tengo temperamento fuerte, basta una pequeña provocación para que explote en ira, para que sea agresivo y no se fije en lo que está diciendo o en lo que está haciendo. Y muchas familias realmente están viviendo este caos en nuestra nación de México. ¿Cuánta trata hay ahora? Yo tengo una carga tan grande por cómo las mujercitas han sido abusadas y están siendo agredidas de muchas maneras. Por eso dice la palabra, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Pero muchas veces esa ira procede de un corazón herido, de un corazón lastimado, de un corazón que está atemorizado y que solamente el amor sanador del Padre puede hacer el cambio. Hace unos días estaba yo un domingo atendiendo a las personas que tenían necesidades, orando por las necesidades de ellos, y llegó a uno de los cubículos una mujer con su hija traía toda la mandíbula hinchada, venía con el ojo prácticamente cerrado. Yo dije, pues seguramente vienen para que ore por ella, por algún accidente que tuvo, algún problema. Empezamos a platicar y me dice, ¿ve cómo está mi hija? Le dije, sí, ya veo. ¿Quieres que oremos por ella? Déjame platicarle, hermana, lo que pasó. Dice, mi esposo llegó también alcohólico. Mi hija estaba haciendo la tarea tranquilamente en su casa. Estaba haciendo sus trabajos y llega mi esposo, le coge la cabeza y se la avienta contra la mesa. Le arrancó un diente y le dislocó la mandíbula. Estaba completamente hinchada la criatura.
empezó a sangrar, la niña quedó inconsciente del golpe. Y entonces la madre, al darse cuenta, llegó por su hija corriendo para tomarla y llevarla pues a buscar auxilio médico, por supuesto. El esposo estaba y dice: ¿a dónde vas? Dice: voy a llevar a la niña con el médico. Tú no vas a ningún lado, mujer. Furioso el hombre. En ese momento saca la pistola y dice: no salen ustedes de aquí. La madre, desesperada como puede, coge a su hija y casi iba saliendo cuando se oye un disparo. Bueno, es más, antes él empezó a disparar, pero no tuvo buena puntería precisamente por lo alcoholizado que estaba, ¿no? Pero casi iban saliendo ellas cuando él se dispara y se mata delante de su esposa y su hija. ¿Qué siente una hija así? ¿Qué siente una esposa al ver esa situación? ¿Saben que esta es una escena que se repite continuamente en nuestra nación de México? Y quizás tú no estés viviendo una situación semejante, pero yo quisiera dejarte una carga para que se ore por esas familias disfuncionales, por gente que, movido por las obras de la carne, está destruyendo su propia familia, su propia vida, porque no conocen a un Dios amoroso, no conocen el corazón de un Padre amoroso, y están viviendo situaciones que les están destruyendo a sí mismos. Ahora, muchas familias tienen valores equivocados. Valores equivocados. Cuando ambos esposos trabajan porque quieren tener una situación económica mucho mejor, un mejor estatus de vida. Trabajan ambos y los hijos se quedan totalmente a la deriva porque quieren tener un mejor carro, una mejor casa, una mejor economía, una mejor forma de vida. Pero ¿qué piensan los hijos? Las cosas son más importantes que nosotros. El querer tener una mejor posición económica, pero dejar a los hijos a la deriva, es desastroso. ¿De qué sirve ganar todo y tener todo si un hijo se pierde? Si un hijo se descarría, difícilmente creen que ellos son importantes. Son más importantes las cosas. Pero miren cuántas cosas maravillosas nos da nuestro Dios. Las puestas de sol, la familia, el mar, toda la naturaleza. Qué cosa tan deliciosa, todas las frutas que tenemos en México. En otros países no tienen toda la fruta que tenemos en México. Tenemos tantas riquezas y todo proviene de ese Dios que nos ama, de ese Dios todopoderoso, regalos. Y saben una cosa, sobre todo el amor incondicional que Él tiene para nosotros. Él no pone condiciones para amarnos. Un amor tan incondicional que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y es otro regalo, el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque el amor de Dios siempre nos está demostrando que Él quiere hacer algo especial en nosotros y que quiere demostrarnos ese amor. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ayer por la tarde se hizo un llamado a las mujeres para ver quiénes querían recibir este regalo del Espíritu Santo y pasaron una gran multitud. Y fue maravilloso porque rápidamente, nada más se ponían manos sobre ellos, decíamos, recibe el Espíritu Santo, y empezaban a manifestar el poder de Dios, a hablar en las lenguas, en otras lenguas, a llorar, a gozarse. O sea, el Espíritu Santo, es el amor de Dios derramando su Espíritu Santo, estaba desbordándose, porque lo necesitamos.
Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos conocer a ese Padre amoroso, necesitamos a Jesucristo, que es nuestro ejemplo por excelencia. Valores equivocados. Dios nos da su Espíritu Santo para poder restaurar nuestras vidas. Ahora, pudiera haber también una falta de afecto. No solamente los padres, sino cuánta gente nos ha agredido o nos ha lastimado. Y muchos por el hecho de ser cristianos. Gente que nos ha lastimado, que ha tratado de desubicarnos, de sacarnos del propósito de Dios, de hacer que nos dejemos llevar por la ira, por el rencor, por el resentimiento. Yo me acuerdo cuando estábamos iniciando prácticamente el ministerio, teníamos una casita de oración muy cerca de la casa de ustedes, donde nos reuníamos. Y fuimos amenazados porque estábamos en una zona habitacional y por supuesto no querían que a las 11 de la madrugada cantáramos alabanzas, ¿verdad? Entonces todos los vecinos se ponían furiosos y empezaron a hacernos la guerra. Un día llegó uno y me empezó a aventar botellazos. Otro me apuntó con pistola. Otro de ellos escribió cartas diciendo cosas terribles en contra de nuestro testimonio, de nuestro honor. Y fue cuando aprendí yo el poder de la alabanza. Me acuerdo que empecé a sentir una tristeza, un coraje. Dije, es que esto no es cierto, es injusto. Y entregaron esas cartas a cada persona que iba saliendo. Fueron como me enteré que estaban haciendo eso. Yo la recibí, la leí y sentía como que el piso se abría y me tragaba. ¿Y saben qué empecé a hacer? Empecé a alabar a Dios. Lo empecé a alabar con todo mi corazón. Eso evitó que yo tuviera resentimiento contra esas personas y empecé a bendecirlas. Pero esto solamente sucede cuando nosotros sabemos que hay un Dios que nos ama y que es un Dios justo y que es un Dios todopoderoso y que conoce nuestros corazones y sabe quiénes somos. Pero no siempre ha sido así, porque hay falta de afecto. ¿Cuántas veces hay una falsa identidad? Porque a los hombres se les dice, tú no puedes llorar, tú eres hombre y los hombres no lloran. Y con eso están haciendo a los hombres insensibles. Están reprimiendo sus emociones. ¿Cuántos saben que también los hombres tienen emociones? ¿Verdad que sí tienen emociones, varones? Yo he visto a los hombres tocados por el Espíritu de Dios llorando, derramando su corazón delante de Dios cuando han sido transformados ya por el amor de Dios. Pero eso hace que haya dureza en los corazones. Que no se entienda que todos somos sensibles y que tenemos que, independientemente de lo que hayamos vivido y las heridas que hayamos tenido en nuestro pasado, el maltrato y las injusticias, no podemos ocultar nada de eso, pero sí podemos nosotros ser sanos y ser libres del dolor y de la tristeza. Como padre, yo creo que tú sientes una pena profunda cuando uno de tus hijos anda en malos pasos. Como madre de familia, tú sientes un dolor y una angustia cuando ves que un hijo anda en drogas. Muchas mujeres se acercaron a decirme eso. Mi hijo anda en drogas, mi hija es lesbiana. Qué dolor tan terrible se siente. Imagínense lo que sentirá el corazón de Dios Padre cuando un hijo es agredido, cuando un hijo está en malos pasos o está perdido. Déjenme platicarles un testimonio que me sucedió hace tiempo. Mi segunda nieta tenía 2 años y fuimos mi hija, Clara, la hija la mayor, con su hijo y su niña a un tianguis a comprar un suéter porque eran más baratos y más calientitos allá, ¿no? Y fuimos allá con unas amistades y estábamos comprando prendas de ropa y midiéndole pantalones a mi nieto, el mayor. Y cuando volteamos, la pequeña de 2 años no estaba. No estaba. La empezamos a buscar por todos lados, caminamos para un lado, para otro, fuimos a dar parte a la seguridad, a los guardias que estaban ahí. Nadie había visto a la niña. Era una angustia, un dolor.
¿Alguna vez se ha perdido alguno de ustedes? ¿O se ha perdido uno de los hijos? ¿Qué se siente? Terrible, una impotencia, una desesperación, una tristeza, no sabe uno qué hacer, un dolor, se imagina uno lo peor, porque ese hijo o esa hija no está. Pues eso empecé a sentir yo, porque además yo había sido la que dijo, vamos a comprar a este tianguis, ¿no? Empezamos a buscarle por un lado y por otro, pasaron media hora, 1 hora, y no encontrábamos a la pequeña de 2 años. No podía expresarse, no podía decir nada. ¿Dónde estaban sus padres o lo que pasó? Nada. Entonces yo en mi desesperación clamé a Dios. Dice, Dios, tú eres un Dios Padre. Y tú sabes lo que se siente, la angustia y el dolor cuando un hijo no se encuentra. Y oré y dije, Dios, dame una palabra de conocimiento y muéstrame en dónde está la niña. ¿Saben que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestra ayuda? Cuando no sabemos qué hacer, clamamos a Él y Él nos revela las cosas. Y entonces me empezó a dirigir a caminar hacia mi lado izquierdo y pasé 1 cuadra, crucé la calle, otra cuadra, como 7 cuadras. Y dije, ¿estás seguro de que por acá está la niña? ¿De 2 años? Alguien la pudo robar, alguien se la pudo llevar. Y yo seguí caminando con una certeza de que era guiada por el Espíritu de Dios. Cuando después estaba yo ya agotada porque había caminado bajo los rayos del sol y no encontraba a la pequeña y todos los demás buscándole por todos lados, volteo a mi lado izquierdo y estaba la niña acostada en un bulto de ropa. Yo cogí a la niña y dije, esta es mía, esta es mía. Y yo quería volar, quería correr para decirle a mi hija, aquí está tu hija, la encontré. Finalmente llegué con ella, estaban todos quebrantados llorando. Se siente terrible cuando un hijo se pierde. El corazón amoroso del Padre siente ese dolor. Cuando un hijo se está desviando, cuando no está caminando por sus caminos, cuando está usando sus propios métodos, sus propias iniciativas para hacer las cosas en la vida. En el Salmo 103, verso 3 y 4, dice que a pesar de que nosotros hayamos sido heridos o lastimados o humillados, Él viene a sanar todas nuestras heridas. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y también dice la palabra que es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hay un atributo hermoso de Dios Padre que nadie más tiene, que Él puede estar las 24 horas del día contigo. No solamente está observando todo lo que haces, está viendo todo lo que tú estás pensando, está sabiendo los motivos que hay en el interior de tu corazón. Tiene una atención muy personal contigo. Se goza cuando tienes un logro, se entristece cuando tienes un fracaso. Porque es un Dios que siente, Él siempre está contigo. Pero ¿cómo estás tú respondiendo al amor de Dios? ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios? Yo creo que todos nosotros hemos tenido situaciones adversas y pruebas en la vida, porque dentro de la sociedad, dentro aún de la familia o del lugar donde tú te desenvuelves en tu área laboral, el amor de la gente es condicional. Si haces bien las cosas, eres aceptado. Los hijos, si juegan bien fútbol, el papá está orgulloso de ellos y es aceptado, ¿no? Si tiene buenas calificaciones. Tenemos amigos cuando hacemos lo que les agrada a ellos. O sea, el amor en el mundo es un amor condicional, pero el amor de Dios es un amor incondicional.
Tú eres amado y eres aceptado. Aunque tú pienses que Dios no te acepta, aunque tú sientas culpa por algo, Dios te acepta. Dios quiere mostrarte su amor continuamente, pero eso es importante, que tú recibas una revelación del amor del Padre. Una revelación del amor del Padre. ¿Cuántas veces uno no se siente merecedor del amor de Dios? Se siente indigno. Y eso lo pone el enemigo porque es el acusador. Él siempre nos está acusando de cosas que hacemos porque pues a veces no hacemos las cosas correctas, pero Él aprovecha esto para meternos en condenación y para que no busquemos el caminar correctamente, el arrepentirnos y el que seamos perdonados. Nos mete en esa condenación y en esa culpa, y entonces dejamos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hace tiempo yo leí una historia que es paralela a la historia del hijo pródigo. ¿Conoces tú la historia del hijo pródigo? Cómo ese hijo le pidió a su padre toda su herencia y se fue a probar la vida, a disfrutar la vida. A mí me impactó tanto esta historia que quiero relatárselas porque nos habla muy claramente de una situación semejante. Este hijo era un joven que vivía en una provincia muy sencilla, llamado Samuel. Decidió un día irse a probar suertes, a vivir su propia vida, porque estaba aburrido de vivir ahí en la casa de su padre. Era una familia cristiana. Pero dice, es lo mismo de siempre, la misma rutina, tengo que ayudarle a mi padre a plantar, a cosechar. Yo quiero probar la vida. Quiero disfrutar mi juventud, no quiero estar toda la vida encerrado en este lugar. Y entonces decide irse de la casa. El padre insistió que no se fuera. Dice, papá, es que tengo que irme. Tú no me comprendes, yo soy joven, tengo que vivir mi vida, ¿no? Como dicen todos los jóvenes. Finalmente se fue el hijo y le dice el papá, Samuel, te voy a estar esperando. Este joven se fue hasta Bangkok. ¿Cómo llegó allá? Bueno, pues buscando aventones, haciendo algunos trabajos, finalmente llegó a Bangkok. Y fue una desgracia para ellos, porque para los padres experimentó muchísimas aventuras, vivió una vida desordenada, continuamente asistía a antros, y por supuesto esto le trajo mucha popularidad. Era un joven pues bien parecido, tenía mucha popularidad. Empezó a fornicar con jovencitas desde los 12 años, niñas de 12 años, 14 años. Y se dio cuenta que era un buen negocio. Entonces conquistaba a las chicas y luego las prostituía. Y empezaba a venderlas a los turistas para comercializar con ellas. Fue atrapado, por supuesto, en vicios, vendía opio, toda clase de drogas la probó este joven. Su vida ahora era como un trozo de madera llevada por la corriente. ¿Han visto? Es un trozo de madera y se la lleva la corriente del río a donde quiera llevarla. Así era su vida. Una vida muy perdida, era un perverso. Tenía negocios sucios y ganaba, por supuesto, mucho dinero. Pero ¿cuántos saben que todo lo que se siembra en la vida se cosecha? Un día, todo lo que tenía le fue robado. Fue descubierto por las autoridades y lo metieron a la cárcel. Estuvo un buen tiempo encarcelado. Finalmente salió de la cárcel. No tenía absolutamente nada. Él pensaba cómo sería la vida con su familia, una familia sencilla, pero temerosa de Dios. Entonces finalmente salió de la cárcel, comía basura, vivía en las coladeras. Y un día sentado en la banqueta dice, ¿qué hago? No sé hacer nada, no puedo tener ningún trabajo. Y pensó,
Dice, ¿y si yo regreso a casa? ¿Seré bienvenido por mi padre? ¿Los he deshonrado tanto? Si yo regreso a casa, voy a ser un mal ejemplo para mis hermanos. Pero estaba desesperado y finalmente decidió volver a casa, pero probó antes. Escribió una carta diciendo, papá, soy tu hijo Samuel. He vivido desordenadamente, me he prostituido, he vendido droga. Le empezó a platicar absolutamente todo lo que había hecho. Si mi padre es un hombre íntegro, probablemente no me quiera recibir en casa. Pero él escribió esa carta esperando tener la gracia de su padre y a que fuera aceptado. Dice, por favor, papá, perdóname. El sábado por la noche yo iré en un tren que pasa cerca del pueblo. Si todavía me estás esperando, pon un pedazo de tela blanca en el árbol que está en el frente de la casa. El tren pasaba muy cerca de donde vivía, ¿no? Con eso yo sabré que soy bienvenido a casa. Y si no, pasaré de largo. Finalmente él tomó ese tren, firmó la carta con su nombre, por supuesto. Y en el tren él iba reflexionando sobre toda su vida. Muchos temores, muchos pensamientos, muchas cosas surgían por su mente. El trayecto era largo. Y ya cerca de donde él vivía, donde vivían sus padres, él empezó a llorar, a quebrantarse, a sentir dolor por todo lo que había hecho, meditando en toda su vida pasada. Y estaba un viajero que iba frente a él y lo vio llorar. Le dice, joven, ¿qué te pasa? Y él entre llantos y sollozos empezó a platicarle toda su historia. Dice, Señor, pues es que yo he vivido una vida tan desordenada, tan mal. Y temo que mi padre no me reciba. Por favor, ¿podría usted fijarse cuando estemos cerca de casa? Fijarse si mi papá les dice, yo le dije a mi papá, escribí en la carta que si ponía un trozo de tela blanca en el árbol, yo me sentiría bienvenido. ¿Podría por favor usted ver por mí si mi padre puso eso? Él no se atrevía ni siquiera a voltear a ver. Él seguía sollozando, quebrantado. Estaba pasando el tren cerca de donde era su casa. Le dice, Señor, por favor, dígame. ¿Hay un trozo de tela blanca en el árbol? Le dice el hombre, no. Está un árbol cubierto con trozos de tela blanca. Y hay un hombre ahí con una bandera blanca sacudiéndola y brincando de gozo, ondeándola en los aires. Es más, ahorita está empezando a correr detrás del tren. Ese es el amor del Padre. Cuando el tren paró, el papá corrió, abrazó y besó a su hijo. Ese es el amor incondicional del Padre. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a amarnos, a reconciliarse con nosotros. Es el corazón de nuestro Padre. Cuando llega junto a él le dice, hijo, te estaba esperando. Eso es lo que Dios siempre hace con nosotros. Nos está esperando. No tenemos que hacer nada para convencerle que nos ame. No son nuestras obras los que van a convencer que nos ame. Él nos ama incondicionalmente. Él está esperando abrazarnos, querer tener intimidad con cada uno de nosotros. Solamente necesitas
arrepentirte y, por supuesto, responder al amor de Dios y amar a los demás como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Yo creo que una prueba de que realmente nosotros amamos a Dios, bueno, Dios, decimos el amor de Dios es que amamos a los demás. Amar a todo tipo de gente. No debemos hacer acepción de personas, responder al amor de Dios. Dice Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuántas veces no te has encontrado a ti mismo y has querido huir de tu realidad? Nunca trates de huir de tu realidad. Tienes que enfrentar tu realidad, y si algo está incorrecto, arreglarla. Por eso Dios siempre está redarguyéndonos por su Espíritu Santo cuando algo es incorrecto. No te quedes con un resentimiento guardado ahí por toda la vida que te va a amargar tu corazón. Sal, busca a la persona, reconcíliate, manifiéstale el amor, perdona. ¿Cuántas enfermedades son producidas por resentimientos en el corazón? Siempre hay que tener conciencia de estar en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con nosotros mismos. Y poder recibir el amor de Dios, poder cambiar esa tristeza por gozo, esa acusación por una aceptación. Somos aceptos en el amado. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Verdad que muchas veces has querido huir por el dolor que sientes, escapar, esconderte de los demás en otras cosas, en vicios? ¿Cuánta gente está en vicios porque está buscando un escape de su realidad? Un escape de su realidad. Algo que me quebrantó un día sobremanera es cuando llegó uno de mis hijos es ingeniero industrial y viaja continuamente pues, a las diferentes empresas. Y un día llegó de Puebla y se sentó, se dejó caer en el sillón. Yo dije, algo tiene, algo tiene. Y le dije, ¿qué te pasa, hijo? Dice, mamá, déjame platicarte lo que pasó. Dice, estaba yo en la empresa y llega una persona buscando a una compañera de trabajo. Entonces yo, pues, fui a ver qué estaba pasando porque llegó ella llorando. Y me dice, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes acompañar a mi casa? Porque dicen que pasó una desgracia en mi casa y tengo que ir inmediatamente. Mi familia está fuera de la ciudad y solamente estamos mi hermano y yo. Dice, por supuesto. La acompañó. Había muchísima gente afuera de la casa. Estaba la puerta abierta, ella entró, empezó a gritarle a su hermano, nadie respondió. Subió a la recámara y allí estaba ahorcado. Imagínense qué impacto, qué impresión. Por eso llegó mi hijo así. Este chico había sido herido por una novia que no le había hecho caso. Era un chico brillante, estaba haciendo su tesis, ya había terminado su carrera. O sea, tenía todo listo para triunfar. Su familia, por supuesto, no conocía al Señor. Ahí fue cuando entró la ayuda de mi hijo para darles el consuelo. Toda la familia se salvó, llegaron los padres. Simplemente por una herida, por un sentimiento, por un rechazo que tuvo, optó por quitarse la vida. Hay muchísima gente a nuestro alrededor así, que por situaciones que viven y no han podido enfrentar, están impidiendo la bendición de Dios. En el Salmo 55, verso 4, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Dije yo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. Pero más allá de todo lo que
te hayan hecho, más allá de lo que tú hayas hecho, más allá de las situaciones que tú has vivido, de la desesperación, de la frustración, Dios está contigo y Dios quiere sanar tu corazón herido. Dios quiere ministrarte, Dios quiere transformar tu vida, pero sí es importante que tú reconozcas la necesidad de ser sano, de ser libre. Si tú has lastimado a alguien, si tú has herido a alguien, si has humillado a las personas, porque muchas veces no es que seamos nosotros víctimas, nosotros hemos hecho víctimas a otras personas de nuestra falta de amor. ¿Sí? Ahora, hay pecados que son muy vergonzosos y que el Señor conoce. Por ejemplo, jovencito, esos pecados que tú haces cuando nadie te ve. Cuando te encierras en tu habitación y empiezas a ver pornografía. Cuando estás masturbando tu cuerpo. Varón, esos pecados que tú conoces muy bien y que nadie más sabe, pero Dios sí lo sabe. Él siempre está viendo todo absolutamente lo que haces. Esa seducción del mundo que te ha llevado a hacer cosas incorrectas. Como dice 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Pecados contra la pureza sexual. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios. E inmediatamente Él nos limpia para que podamos recibir su gracia y su perdón. Para que esas relaciones rotas que te han hecho ser desconfiados puedan ser restauradas y puedan ser transformadas. Ese rechazo que tú has recibido o que tú has hecho con otra persona no sea una pared de separación que trate de destruir tu vida. Tú no puedes confesar una herida como pecado, pero sí tienes que confesar lo que esa herida produjo en ti, resentimiento, rencor, una actitud de murmuración. De eso tienes que pedir perdón y arrepentirte. Porque claramente dice la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Porque hay un resentimiento guardado en el corazón. Porque no hemos pedido perdón o no hemos buscado el ser perdonados de algo que hemos hecho nosotros. Es muy importante esto. Amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Por eso tenemos que confesar nuestras actitudes y nuestras emociones negativas y sacar del corazón todo aquello que nos está limitando a recibir el amor de Dios, como es el enojo, el temor, la amargura, la culpa, los sentimientos de inferioridad, de frustración. Puede que tú ya seas un adulto, hayas crecido, ya seas una persona mayor, pero aún hay inmadurez en tu corazón porque te has estancado por situaciones que tú has vivido. Y eso te impide recibir el amor de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar a quien te ha lastimado y decir no a la amargura. Cuando tú perdonas y pides perdón, por supuesto que el amor de Dios va a ser cada vez más manifiesto a ti. Olvidar la ofensa, que ya no sientas nada contra las personas, aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo. Que este año tú tengas una vida completamente reconciliada para que todo lo que Dios te ha prometido pueda ser cumplido. Y recibas el perdón de Dios. Recibas el amor del Padre.
Ahora, si después de pedir perdón y perdonarte, porque es muy importante, muchas veces pedimos perdón, pero no nos hemos perdonado de nuestras faltas. Tenemos que aceptar que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para ser completamente sanados. Permanecer en el amor de Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños que cumplamos el propósito y el destino por el cual Dios nos ha llamado. Que estemos siempre buscando el tener amistad con Dios, el estar unidos unos con otros, el perdonarnos unos a otros y permitir que Dios vaya haciéndonos como un alfarero hace una pieza de arte. Sí conocen cómo trabaja el alfarero, ¿verdad? El alfarero toma arcilla, empieza a ponerle agua y empieza a moldearla. La pone sobre una mesa, ¿verdad que todos nosotros somos arcilla? Somos barro en sus manos. Entonces Él nos toma, empieza a trabajar y empieza a hacer la pieza. Y por supuesto muchas veces esa pieza no queda perfecta o está agrietada. Y toma otra vez esa masa y la avienta al suelo, porque tiene burbujas, tiene aire. Para que salga el aire tiene que azotarle. ¿Saben qué es el aire? El orgullo del hombre. Tiene que azotarnos para que salga el orgullo. Luego sigue trabajándonos en la rueda, con un palito va dándole forma, ¿verdad? Que a veces tenemos que ser corregidos. Finalmente está la pieza terminada. Aparentemente la pone en el sol para que salga todo el exceso de agua y se seque. Y después de eso lo mete al horno. Nos mete al horno. A cada uno de nosotros, en el mensaje que nos dio la doctora Raquel, nos decía que tenemos que pasar por el desierto para poder recibir esa unción, para poder recibir el poder de Dios. Todos tenemos que pasar por pruebas y por el desierto porque Dios está afinando nuestro corazón y está limpiando nuestro corazón. Pero Él conoce cada una de las piezas, cada una de las obras de arte que ha hecho y que ha creado, porque Él es el creador de todo. Después la mete en el horno a temperaturas bastante altas y luego las pone en estantes a ser vendidas. Para mí esto es algo semejante a cuando tú dices, bueno, pues si yo soy una pieza de arte, si yo soy valioso para Dios, ¿por qué estoy en esta condición? Pero un día llega alguien que es conocedor de las piezas de arte y llega con el vendedor y le dice, oiga, ¿no tiene por ahí una pieza de esas escogidas? No, mire, tengo esta, y empieza a mostrarle una gran cantidad de piezas. Dice, no, debe de haber algo diferente. Dice, ya sé lo que usted quiere, usted es verdaderamente conocedor de esto. Y entonces saca del estante de abajo, de lo oscuro, de lo que parecía que estaba ahí ya empolvado, saca una pieza de arte y dice, esta es la que yo quiero. Y le pone su sello. Muchos de ustedes han estado esperando ese momento especial para hacer algo importante en la vida, para servirle con todo su corazón. Un día, Él te va a llamar o ya te llamó. Y muchas veces te toma del fondo, de la oscuridad donde tú estabas antes y te pone en un lugar especial. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Tú y yo estamos llamados a impactar a esta generación. Estamos llamados a demostrar con nuestro testimonio que el amor de Dios, el amor del Padre, es real para nosotros. Y que estamos listos para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Está buscando hombres y mujeres que cumplamos con el diseño original de Él. Y que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo quisiera pedir en este momento que pasaran, por favor, todos sus hijos. Esta mañana que estaba orando, Dios me dijo esto. Hay muchos aquí que han afectado a sus hijos. No han demostrado el amor del Padre verdaderamente a sus hijos. Y ese corazón amoroso del Padre quiere sanar el corazón y la vida de estos pequeñitos. Quiere que ustedes puedan decirles: hijo, te amo. He cometido errores contigo. He sido injusto. Te he lastimado. He hecho cosas que no han sido buenas para ti. He sido ingrato. Te he golpeado injustamente. No te he tratado como esa herencia de Dios. ¿Quieren por favor buscar a sus padres, niños? ¿O sus padres venir a buscar a sus niños? Aleluya. Qué importante es que nuestros pequeños puedan recibir el afecto que necesitan. Esto va a hacer que ellos quieran conocer a Dios, que ellos tengan una relación sana con Dios. Yo sé que quizás muchos de ustedes han sido excelentes padres, pero no todos. Y seguramente que en algún momento de su vida les han fallado o les han agredido de una manera que les ha dejado huella, que les ha lastimado. Somos la gran familia de Dios. Dios nos ha creado por amor. Y dígame si no estamos tan agradecidos con Dios de habernos dado esta herencia, de habernos dado hijos. Unos de ellos todavía están en casa, otros ya no estarán en casa. Unos quizás se fueron de casa y ustedes están esperando que ese hijo pródigo regrese a casa o anda en malos pasos. Pero Dios quiere restaurar familias, quiere que el amor de Dios, el amor del Padre sea manifiesto en cada familia, que el papá tenga esa autoridad y esos derechos de padre y puedan guiar a sus hijos por el camino correcto. Aleluya. Gracias a Dios por esta gran familia. Gracias a Dios por estos niños. Gracias a Dios por lo que Dios quiere hacer en esta generación. En estos pequeños que van a crecer en estatura, en gracia para con Dios, en sabiduría, en gracia para con los hombres, que van a irse formando y que van a ser personas que van a transformar esta generación y este mundo, porque están siendo preparados desde temprana edad a conocer a un Dios real, pero van a conocer el amor del Padre a través de vivir, si tú por supuesto confías en Él. También es un año de una mayor revelación del amor del Padre, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Él quiere revelarse a sus hijos. Entramos a una dimensión sobrenatural mayor, conociendo a ese Dios que es un Dios de propósitos y siempre tiene un propósito para nuestra vida. Y por supuesto también, y esto nos toca a nosotros, es un año de reconciliación. Reconciliarnos de esas situaciones que nos han estado afectando y que nos han estado pues impidiendo recibir la bendición de Dios. Una vida reconciliada es una vida que trae bendición. Así es que piensa en tu corazón si hay alguien o algo con que tengas que reconciliarte para que Dios cumpla su propósito en este año. Bien, bueno, pues quisiera compartir un mensaje como ustedes lo ven ahí. El tema es el corazón amoroso del Padre.
¿Ustedes creen que nuestro Dios es un Dios amoroso? Dios es la esencia del amor. Él nos ha creado para ver qué es lo que tenía Él para durante todo este año. El Espíritu Santo siempre tiene una línea muy específica de los propósitos de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Y me daba 4 palabras, 4 letras que empiezan con R-E. Y me decía el Señor, este es un año de reubicarnos, no solamente en la visión, sino en la meta que nos hemos propuesto como hijos de Dios, como familia de Cristo, reubicarnos en la visión. Y luego también me decía que es un año para reproducirnos, un año de reproducir, de dar fruto, de no quedarse estáticos, de seguir caminando hacia los propósitos de Dios, de anhelar conocerle más y de reproducirnos en otras personas. Que las demás personas quieran caminar con Cristo por el ejemplo que nosotros damos, reproducirnos en el llamado, en el ministerio, como padres, como madres de familia, como hijos de Dios. Pero que también era un año de restituir. Dios quiere restituir lo que el enemigo ha querido robar de nuestras vidas, lo que el saltón, el revoltón, la langosta ha querido tomar para sí. Es un año en que Dios va a restituir. Si tú tienes problemas económicos, situaciones adversas, relaciones rotas, etcétera, Dios va a restituir. Y Señor, aquí estamos para recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Danos oídos dispuestos. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y para comprender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué a Dios se le ocurrió que naciéramos siendo bebés? ¿No hubiera sido más fácil que nos hubiera creado como Adán y Eva, ya grandecitos? Pero Dios siempre sabe por qué son las cosas. Él quería que cada uno de nosotros naciéramos siendo bebés, indefensos, inseguros, dependientes, porque confiaba que íbamos a ser creados en un hogar amoroso, con una familia estable, y que íbamos a tener ese proceso que es necesario para todos, porque ¿verdad que todos estamos en un proceso? ¿Verdad que Dios todavía no termina con cada uno de nosotros? Él inicia la obra, pero la va perfeccionando. Y por eso quiere que aprendamos a depender de Él en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Desde que fuimos pequeñitos. Pero no siempre fue así. No siempre tuvimos unos padres amorosos o tuvimos todas las facilidades para crecer sanamente. De hecho, Jesús, cuando Él se hizo hombre, cuando vino a esta tierra, vino también como un bebé. Y fue creciendo, como dice la palabra, en estatura. Esto está en Lucas capítulo 2, verso 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tú has estado creciendo, y qué bueno que aquí hay adolescentes que están escuchando este mensaje. ¿Estás creciendo como Jesús lo hizo? En sabiduría, en entendimiento, en gracia para con Dios, o sea, un testimonio correcto, en gracia para con los hombres y en estatura. Quizás no del todo. Desgraciadamente, muchos hogares no están cumpliendo con este propósito de Dios, de criar a los hijos en un ambiente estable. Padres que han abandonado los hogares, padres que no son un buen ejemplo, padres que están produciendo en los hijos heridas y conflicto con amor para tener una comunión íntima con Él. Ese fue el principal propósito por el cual nos creó a cada uno de nosotros. También nos creó para reproducirnos, para multiplicarnos, para enseñorear sobre la tierra. Y ese propósito no ha cambiado ni cambiará nunca. Ese corazón amoroso del Padre quiere traer restauración y sanidad a nuestras vidas. Y en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, nos dice la palabra:
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Creemos en tu palabra, creemos en tu fidelidad, Dios Todopoderoso, en que no solamente tú quieres que nos mantengamos en salud, que tengamos un cuerpo saludable, sino que también tengamos relaciones saludables. Tú vienes a mostrarnos y a revelarnos abundancia de paz y de verdad. Tú vas a traer medicina a situaciones que tienen que ser tocadas, que tienen que ser restauradas y sanadas, porque tú eres un Dios de amor. Gracias por ese amor tan persistente que has tenido con cada uno de nosotros, un obstinado amor por la humanidad.